Muy buenas tardes. Aquí seguimos en el culto a distancia. Hoy no tenemos culto con presencia de hermanos aquí porque queremos cuidarnos, queremos ayudarte a cuidarte. Y el Señor nos está enseñando tanto con esta cuarentena. Yo me siento tan bendecida. Realmente no creo que el año 2020 sea un desperdicio como mucha gente lo está diciendo. Yo creo que es un año en donde Dios nos está entrenando de una forma totalmente diferente y está aclarando tantos conceptos y tantas cosas que estaban erróneas en nuestro corazón y en nuestra mente. Eran fortalezas mentales que se oponían realmente a los principios de la palabra de Dios. Muy bien, hoy quiero compartir contigo el Salmo 91. Es un salmo muy conocido, pero el Señor me estuvo hablando de unas cosas que no sé si te habrás dado cuenta. Ojalá que ya Dios te haya hablado, Dios te haya mostrado y que esto sea una confirmación. Me gusta que sea así, no quiero ni una sorpresa. La palabra de Dios no es algo que no está abierto para todo aquel que la lee con un corazón dispuesto a comprender y a entender. Porque el Espíritu Santo de Dios está para enseñarnos a ti y a mí. Está a nuestra disposición. Él es nuestro Maestro. Él es el real intercesor de nuestras vidas, el que nos revela. Y si te pones delante de la palabra de Dios, con el corazón dispuesto y pidiéndole al Espíritu Santo, quiero entender la palabra de Dios, quiero realmente vivir la palabra de Dios, yo tengo certeza de que Dios te la va a hacer saber. Y puse el siguiente título a esta prédica: Salmo 91, amuleto o modo de vida. Estamos hablando mucho de ese modo COVID. Modo de vida COVID. Estamos teniendo un modo de vida diferente al que estábamos acostumbrados a vivir. Y por eso les digo que esta cuarentena, esta pandemia, nos llevó a darnos cuenta de muchas cosas que estaban enfrente nuestro. Indudablemente siempre estuvieron enfrente nuestro, pero no la percibíamos y no nos dábamos cuenta. Y una de ellas creo que es el Salmo 91. Siempre estuvo ahí, es el mismo Salmo de siempre. Yo voy a usar una versión un poquito diferente a la que estamos acostumbrados. Si vos tenés en tu casa la Biblia y podés agarrar tu Biblia y comparar lo que yo leo con lo que dice tu Biblia, va a ser muy enriquecedor. Yo te invito a que ahora tomes tu Biblia y busques el Salmo 91. Yo te doy un poco de tiempo, Salmo 91, vamos a estudiar todo el Salmo 91 y vamos a tener algunas referencias en otras partes de la Escritura, pero mantén tu dedito o una cintita en el Salmo 91 porque vamos a volver una y otra vez al mismo Salmo. Entonces, Salmo 91, ¿es un amuleto o es un modo de vida para ti? Es la pregunta que te hago. Y comienza así el Salmo 91, versículo 1. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Los que viven, empieza mi versión, los que viven al amparo del Altísimo. ¿Quién vive con el Altísimo? ¿Quién es el que puede vivir y morar en sus moradas, en su casa, en su lugar de residencia? Y yo te hago una comparación con lo terrenal, con lo que vivimos aquí. ¿Quién es aquel que siempre puede volver a una casa? Que nunca esa casa va a estar cerrada para él. Ese es un hijo, una hija. La casa nunca está cerrada para un hijo y para una hija. Haga lo que haga, viva lo que viva. La casa de papá y mamá siempre está abierta para un hijo. Piensen en aquella parábola del hijo pródigo, ese padre que esperaba a su hijo todos los días en la encrucijada del camino
Y ese hijo que vino sucio, con olor a podrido, harapiento, y recibió el abrazo del Padre, y recibió todo el amor, el cariño y toda la vestimenta de hijo. Nunca él dejó de ser hijo. ¿Quién es entonces el que puede decir los que viven al amparo? ¿Quién vive al amparo del Altísimo? Todo aquel que es hijo del Altísimo. Ahora, con relación a esto, entonces, ¿quiénes son hijos? Pero vamos a ver un poco qué referencia bíblica Dios nos da con relación a quién vive en la casa. En Juan 8:35, si me podés acompañar o si no te quedás nomás ahí y escuchás lo que yo leo. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 35, dice así. Me gusta esta palabra. Dice, un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia por un tiempo. ¿Cómo dice tu versión? Dice por un tiempo, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre, para siempre. No dejas de formar parte de una familia, nunca dejas de ser hijo. Y acá habla de un esclavo. Un esclavo no es un miembro permanente. ¿A qué se refiere Jesús con un esclavo? En aquel tiempo sí había esclavos, esclavos físicos, esclavos que habían sido comprados por precio y eran posesión de una persona. Pero hoy en día no hay la esclavitud, se abolió la esclavitud hace muchos años, aunque en algunos países todavía sigue habiendo. Pero en el versículo 34 nos dice a qué esclavitud Jesús se está refiriendo. Dice, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esa clase de esclavitud es la que hoy vamos a tratar. Y vamos a pasar a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, no el Evangelio, Primera de Juan, las cartas de Juan, capítulo 3, versículo 1, para aclarar más todavía. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Qué tremendo. ¿Te has sentido un extranjero en este mundo? ¿Te has sentido fuera de lugar en este mundo? ¿Te has sentido como relegado, como que la gente de tu trabajo, compañeros de facultad, compañeros de colegio, te hacen sentir como un advenedizo, como un agregado? Te felicito. Si te sentiste así, estás bien. Porque acá dice que el mundo no nos reconoce como hijos porque no le conocen a Él. Así que buenas noticias si te has sentido no parte del mundo, no parte de los miembros de tu trabajo, no parte de tus compañeros de facultad, no parte de tus compañeros de colegio. Eso no te debe sorprender, no te debe sorprender. Vamos a volver varias veces a la epístola de Juan, que es una epístola que habla mucho del amor del Padre, pero ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿Quién es hijo entonces? ¿Será que todos los seres humanos somos hijos de Dios? ¿O algunos nomás somos hijos de Dios? Ahí está la gran clave de este Salmo 91, porque empieza diciendo los que viven en la casa los que moran con el Altísimo, son los que tienen toda la bendición que viene debajo. Entonces es clave saber si quiénes son hijos, si estás en la categoría de hijo o no estás en la categoría de hijo. Para eso vamos a ir a el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Otra vez. Nos vamos a pasear un poquito. Después te prometo que ya me quedo en el Salmo 91. Pero ahora teneme paciencia porque es importante esto. Es de tanta importancia
que de esto depende tu vida eterna. Por eso me tomo el tiempo de explicarte. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, dice, pero a todos los que creyeron en Él. ¿Quién es Él? Él es Jesús, el enviado, el Mesías, el Cristo, el ungido, el esperado, el anhelado de las naciones. Ese es Él. Y lo recibieron. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Y qué quiere decir creer? No voy a ir, pero ahí me gusta mucho. 2 capítulos después, en Juan capítulo 3, viene un alto funcionario religioso del Sanedrín judío, Nicodemo. Famoso encuentro de Jesús con Nicodemo. Y Nicodemo era un líder espiritual, un líder religioso, un conocedor de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo todo esto? Porque podemos saber de memoria la palabra de Dios, pero no conocer al autor y al consumador de la palabra de Dios. El hecho de saber intelectualmente la palabra no es el punto que necesitas para ser hijo de Dios. Te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Y qué es eso? ¿Cómo hago para nacer de nuevo si yo ya soy viejo? No puedo entrar otra en el vientre de mi mamá y volver a salir para nacer de nuevo. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? ¿Se estaba refiriendo a lo físico? ¿Te estoy diciendo que tenés que entrar otra vez en la panza de tu mamá y volver a nacer? No. Nacer de nuevo quiere decir nacer del Espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios es el único que nos da ese nuevo nacimiento en Jesucristo. Es decir, Jesús, yo reconozco que soy esclavo del pecado. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 8, versículo 34 decía, todo el que practica pecado es esclavo del pecado. Esa esclavitud del pecado, ¿cómo se quiebra? ¿Cómo se rompe? Reconociendo. Primero yo reconozco, soy pecador. Yo necesito de Jesús. Si yo no tengo a Jesús, yo no puedo hacer nada. Jesús fue enviado por el Padre. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea, crea que Él fue enviado para liberarme de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Eso es creer en Jesús. Creer que si Jesús no venía, yo estaba condenada a muerte y al infierno. Y no había esperanza alguna para mí. Pero cuando Jesús vino, no solamente vino, sino que caminó entre los hombres, mostrando su gloria, mostrando su poder, mostrando que realmente era hijo de Dios, cumpliendo más de 100 profecías hechas a lo largo del Antiguo Testamento. Y no solamente eso, sino que murió en la cruz del Calvario, donde vos y yo teníamos que estar clavados y no íbamos a resucitar, porque nosotros sí somos pecadores, pero Él, como era el Cordero sin mancha y sin arruga, pudo resucitar al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Hoy está intercediendo para que tomes esta decisión de ser hijo, de ser hija, de terminar con la esclavitud del pecado. ¿Y eso quiere decir que yo ya no peco más? No. Qué lástima, sí peco todavía. Y muchas veces más de las que quisiera. Pero es que yo digo, ahora ya me arrepiento, vuelvo otra vez. No me quedo ahí, no practico el pecado, no vivo en el pecado, sino que rechazo el pecado. Sé lo que hago mal y me arrepiento y corro al poder del perdón del Señor Jesús. Entonces, todos aquellos que creyeron en Él, en la obra redentora de Jesús y le reciben como su único y suficiente Salvador, tienen el derecho de ser hijos e hijas de Dios. Y esta es toda la clave.
Aquí está toda la clave. Si no pasamos este grado, no podemos avanzar. Es como primer grado. Y si no aprobás el primer grado, no pasás al segundo grado. No hay posibilidad alguna. Necesitas pasar este examen. Necesitas tomar una decisión. Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer. Está ofreciéndote la mejor y más grande salvación que te podría haber dado. Lo más importante es esto: asegurar tu vida eterna. Aquí en esta tierra vivimos tan poco tiempo. En uno de los salmos también dice que el año de las personas son 70. Solo algunos viven 90 y es con dolor y angustia, dice. O sea, pongámosle que viva 100 años, comparado a la eternidad de siempre, por siempre y siempre, vivir al lado de Jesús o vivir alejado de Jesús, porque eso es el infierno. Les cuento, ¿saben cuál es el peor infierno? Estar eternamente separados de la presencia del Dios Altísimo. No hay infierno como ese. No hay infierno. Yo puedo caminar en el infierno si Jesús está ahí conmigo. El infierno es estar eternamente separado de Él y no poder cambiar esa situación. Y hoy Dios te está ofreciendo el milagro de la salvación. El milagro de la salvación. ¿Cómo sé que soy hijo? Porque hay gente que dice, pero yo ya hice esa oración, Lourdes, tantas veces, pero todavía no sé, dudo. Tengo una duda en mi corazón de que si soy o no hijo o hija de Dios. Porque así es nuestro enemigo, realmente nuestro enemigo es muy astuto y sabe que la clave es que sepas y sepas y sepas y sepas que sos hijo o hija de Dios. El día que entiendas que eso no cambia, que nunca va a cambiar, que una vez que tomaste esa decisión por Cristo, Dios en su inmenso amor, que es incomparable e inmutable, nunca va a cambiar para ti. Nunca. Él es fiel a su palabra. Y vamos otra vez en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Vamos a ver, ¿cómo sé que sí soy hijo? ¿Cómo sé que soy hija? Dice, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. ¿Cómo sabemos? Y el 14, si amamos a nuestro hermano en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. ¿Cómo es la prueba? ¿Cuál es la prueba de que yo soy hijo? El amor fraternal entre nosotros. Por eso es tan importante y por eso que la palabra de Dios es tan clara. Perdónense unos a otros como yo también les perdono a ustedes. El Padre nuestro. ¿Por qué? Porque ahí hay una clave poderosa. Porque entre hermanos también peleamos. Porque entre hermanos también discutimos. Porque entre hermanos tenemos diferencias. Porque entre hermanos hay dificultad. Eso es real. Siempre tengo en mente un paciente que vino a mi consultorio y ese día mi esposo estaba enfermo, que es muy raro, él muy rara vez está enfermo, pero ese día estaba enfermo y mis hijos eran pequeños todavía y ellos estaban muy asustados de verle al papá en cama. Nunca le habían visto en cama a su papá. Primera vez que le vieron en cama a su papá estaba en cama. Y yo estaba trabajando. Y ellos tenían un reloj biológico. Cuando llegaba más o menos a las 6:30, ellos sabían que era mi hora de terminar el consultorio. Y ya se ponían en la puerta, abrían la puerta y me miraban ahí. No hacían nada, solo abrían la puerta y me miraban. Como diciendo, ¿y después? No va a terminar todavía. Pero no decían nada, solamente estaban. Y este paciente es bastante charlatán y se me iba la hora. Y mis hijos preocupados solamente por el papá, vinieron y abrieron la puerta de mi consultorio y me empezaron a mirar. Y entonces
Mi paciente le dijo, ¿ustedes son hermanos? Sí, dijeron los dos mayores. ¿Y se pelean ustedes? No, dijeron, porque ese día estaban una seda, eran unos santos, hijos perfectos, no había hijos como ellos, porque estaban tan asustados por el papá que no se peleaban, estaban ahí al servicio del papá, enfermeros, pero número uno. Y entonces ustedes no son hermanos, porque los hermanos se pelean, dijo mi paciente. Y eso se me quedó grabado, los hermanos se pelean, es normal, pero que tiene que haber el perdón, el soportarse unos a otros, el aguantarse en las debilidades. Porque la palabra de Dios nos dice que la forma en que sepamos que somos hijos de Dios es si hay amor para el otro. Ahí está la clave. ¿Hay amor en tu corazón? ¿Hay una preocupación sincera por tu hermano? ¿Atendés que tu hermano se está apartando? ¿Te quebrantás y llamás por teléfono? ¿Te preocupás de mandarle un versículo bíblico? ¿De darle un aliento? ¿De preguntarle cómo está? Ahí es donde hacemos el crack. Ahí es donde realmente hacemos el crack. Y en el capítulo 4 de Primera de Juan, versículos 7 y 8, otra clave. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. ¿Qué te parece? Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que nuestra clave tiene que ser, yo amo a aquel inamable porque yo era inamable y Dios me amó. Yo era total y absolutamente inamable y yo sí que era inamable. Yo sí que era inamable. Yo puedo decir, yo sí que era inamable, inaguantable, insoportable y todos los hable que hay. Y bueno, muy largo. Pero realmente, entonces, a sabiendas de que yo era inamable, pero mi Dios me amó incondicionalmente y creyó en mí, porque eso hizo Dios. Él dijo, Lourdes me puede servir. Si ella entrega su corazón a mí y se sujeta a mí con todo su ser, me puede servir en mi reino. Ni yo no creía en mí misma, pero Dios sí creyó. Y Dios se jugó por mí. Antes de que yo crea en Él ya creyó. Entonces, la medida, el termómetro para saber si eres hijo de Dios es, ¿amas a tu hermano? ¿Me amas? ¿Se acuerdan Pedro cuando le negó? ¿Qué le preguntó Jesús? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y cuando le contestaba, sí te amo, ¿qué le decía Jesús? Apacienta mis corderos, cuida a mis ovejas. Si me amas, ama. Si me amas, ama al que está a tu lado, a ese inamable, amable. Amale, amale y amale. Entonces, en el versículo 2, volvemos al Salmo 91. Por fin nos fuimos al Salmo 91 otra vez. Salmo 91, que nos gusta tanto repetir. El Salmo 91. Habiendo entendido el primer versículo del Salmo 91, ¿quién es el que puede vivir al amparo del Altísimo y encontrar descanso a su sombra? Entonces, el escritor del Salmo 91 dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Una vez que entendemos y nos volvemos hijos de Dios, podemos hacer esta declaración que hizo el escritor del Salmo 91, diciendo, entonces yo solo tengo un refugio, un lugar seguro. Él es mi Dios, algo personal, mío, y en Él confío, venga lo que venga, pase lo que pase, en medio de la pandemia, en medio de la angustia, en medio de la escasez, en Él confío.
Él es bueno, Él me ama, Él va a dar todo lo mejor para mi vida, Él jamás me va a fallar. Y una vez que yo tengo esa certeza de que Él es mi Dios, que Él me ama, que puedo confiar plenamente en Dios, nunca me va a dar algo malo, nunca va a permitir que algo malo me acontezca, porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces aquí cambia. Miren el versículo 3. Dice, te rescatará de toda trampa. ¿Atendieron alguna vez esto? Cambia el pronombre personal. Desde el versículo 3, el escritor del Salmo 91 le empieza a hablar a su hijo espiritual, a aquel que está al lado de él. Dice, no dice, me rescatará de toda trampa y me protegerá de enfermedades mortales. No, dice, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Entonces, cuando yo confío en papá Dios, agarro el corazón de papá. ¿Qué pasa cuando yo me relaciono mucho con una persona? Me parezco a esa persona. Sencillo es. Con mi esposo tenemos 32 años de estar casados y nos parecemos muchísimo. Parecemos cortados por la misma tijera. Pensamos exactamente igual, nos peleamos y digo, no, sí, nos peleamos también. Nos peleamos exactamente igual, parecemos dos criaturas igualitos. Acá mi hijo está diciendo sí, 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 sí. Y sí, y nos parecemos muchísimo porque hace 32 años que vivimos juntos. Tengo más años viviendo con él que los que tengo de vivir sin él en este planeta Tierra. Entonces, claro que me parezco a él. Nos parecemos muchísimo. Y eso mismo pasa cuando somos hijos de Dios. ¿A quién me voy a parecer si paso tiempo con mi padre? Y más vale que pase tiempo con mi padre. ¿A quién me voy a parecer? ¿A qué voy a oler? Voy a oler a papá. ¿Y qué corazón voy a tener? Un corazón de papá. Voy a tener corazón de padre. Voy a tener, y eso quiero que hoy descienda sobre nuestros corazones, aquellos que ya hemos experimentado el amor de Dios, aquellos que ya hemos caminado con Dios. Deja de pensar solo en ti en esta pandemia. Esta pandemia nos mostró más que nada que tenemos que ser empáticos. No solamente yo no me voy a enfermar, cuando yo me cuido, le cuido a mucha gente a mi alrededor. No solamente yo me cuido porque le amo a la gente. Me dolería tanto, más incluso me dolería que morir yo por el COVID, que por culpa de que yo le contagié a otra persona muera. Me sería tan duro de soportar eso, que por eso yo me cuido, salgo a todos lados con mi tapaboca, no me quito. A mí también me molesta el tapaboca, a mí también me marca la cara el tapaboca, pero yo digo, vale la pena, porque quiero por lo menos hacer todo lo que está en mí para proteger a los que están alrededor mío, aunque yo ni les conozca, y mucho más si les conozco y les amo. Pero no quisiera cargar, Dios me libre de cargar con la muerte de una persona por esto. Y al tener, ¿qué es lo que nos mueve para poder decir, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales? Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. ¿Qué es lo que me mueve? Porque yo sé el amor del Padre. Yo conozco que mi Padre me ama, que mi Padre me cuida. Y yo quiero que vos también conozcas ese amor del Padre. Yo también quiero que sepas que tu papá en el cielo te ama con amor eterno y se preocupa y no está feliz por todo lo que está pasando en el mundo. No es que está contento con todas las muertes, a pesar de que se sorprendieron los periodistas al enterarse que el año pasado murieron 200 personas por influenza estacional. 200 personas. Y para julio
La salud pública ya estaba colapsado. Así es la noticia. El año pasado, 2019, 200 personas murieron de influenza normal, de esa estacional. Y julio ya estaba colapsado. Ahora en agosto recién colapsó. Y estamos por llegar lastimosamente a 200 muertes por el COVID. Pero el año pasado vivimos muy tranquilos, muy felices, sin ni enterarnos que 200 personas, familias fueron enlutadas en Paraguay, que 200 personas murieron solo de influenza. Eso sin contar gente que murió de derrame, de infarto, de cáncer, de lo que sea, de otras enfermedades que puede haber. Solo de influenza murieron 200 paraguayos el año pasado, en la temporada de invierno. Pero esto nos ha llevado a despertarnos de muchas realidades y de que tenemos que estar preocupados el uno por el otro. Tenemos que ser empáticos el uno por el otro. Tenemos que ayudar al otro, levantar el ánimo al que está entristecido, al que está deprimido, al que está temeroso. Demos una palabra de esperanza, demos una palabra de fe. Entonces, eso es lo que el autor del Salmo 91 hace acá. Lo que dice en Efesios 5.1. ¿Qué dice en Efesios 5.1? Sed imitadores de Dios como hijos muy amados. ¿Cuándo yo puedo imitar a Dios? Cuando me sé amada. Mientras que yo no sepa que Dios me ama de una manera incondicional, que nunca, jamás va a menguar su amor por mí. Como cantamos hoy en esa canción, a pesar de ser un pobre pecador, Dios me ama. Dios me ama. No importa si soy lindo o feo, si soy alto o bajo, si soy mujer o varón, si soy paraguayo o norteamericano, Dios me ama. Y si soy su hijo y su hija, el amor que Dios me tiene es incomparable. Es especial, somos su especial tesoro, dice la palabra de Dios. Somos la niña de los ojos de Dios. La niña es la pupila, que cuando queremos tocar, yo quiero tocar mi ojo y mi párpado no me deja. Tengo que estirar mi párpado así para poder poner una gota en mi ojo, porque el párpado lucha por proteger el ojo. Así es Papá Dios. Él te protege, Él te cuida. Y entonces cuando tenemos ese corazón de papá, podemos preocuparnos por el otro. Ahí es que te vas a dar cuenta si realmente ya maduraste, ya entendiste que sos hijo e hija muy amada. Cuando podés orar esto, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de las flechas que se lanzan en el día. No temas la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a las catástrofes que estallan en el mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Porque cómo se enoja la gente por las perversidades. Ahora salta a la luz las carencias infinitas que tenemos en salud pública. Les cuento que estas carencias siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron. En este verano los médicos estaban exhaustos por la epidemia de dengue. No dormían, había médicos que 4 días de seguido no dormían. Ahora otra vez se vuelve a repetir. Estaban contando en las noticias que una doctora terapista, después de salir de 48 horas de hacer guardia con pacientes de COVID, yo no quiero ni pensar lo que es eso, la tensión mental que le ha de generar a esta doctora. Y dice, 2 veces tuve que pagarme de mi bolsillo el test del COVID, porque si yo me doy el lujo de entrar en cuarentena 14 días cada vez que tengo dudas de tener COVID, no hay quien me reemplace. No hay quien me reemplace. Entonces, además de estar ahí en el fragor de la batalla, le duele en el bolsillo también, que es donde más nos duele. A todos nos duele el bolsillo. Y sale entre 550 y 850 la prueba de COVID. Y nos da gusto pagar eso. A mí no me va a dar gusto pagar eso, pero eso es amor. Ahí está el amor.
Eso es decir, no le puedo dejar a mi prójimo porque ¿saben qué? La solución no es tener 200.000 respiradores. No tenemos material humano para manejar esos 200.000 respiradores. Aunque haya 7 millones de respiradores, el tema es que no hay gente que maneje esos respiradores. Entonces esta doctora sabe que no tiene reemplazo. Otra terapista dijo, si yo me llego a enfermar de COVID y no me da mal, voy a tener que venir con COVID incluido a atender. Porque saben los terapistas que no hay reemplazo para ellos. No hay reemplazo. No hay material humano. Así de sencillo es. Entonces, por eso es que por cuidarle a los nuestros decimos, suspendemos el culto presencial. Vamos a hacer solo por online. Porque queremos ayudar, queremos ser parte de la solución, no parte del problema. Queremos ser parte de la gente que hace cuarentena inteligente, no la gente que no quiere entender lo que se le habla. Queremos ser parte. Y quiero llegar al versículo 9 del Salmo 91. Aquí el escritor del Salmo le enseña a ese que está ahí temeroso, porque no es hijo todavía, le dice en el versículo 9, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Le enseña lo que tiene que hacer. Le dice, ¿sabés qué tenés que hacer? Tenés que ser hijo. Hacete hijo, hacete hija. Cree en Él, entrega tu vida a Jesús, renuncia a tu pecado, reconoce tu pecado, reconoce que sos pecador y que necesitas de Jesús. Eso le dice. Y después sigue diciéndolo otra vez, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayan, te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimen el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras. Aquí quiero parar. ¿Saben qué? Ser hijo y ser hija no te rescata del problema. No asegura que no vas a pasar por el fuego, que no vas a pasar por el agua, que no vas a pasar por valle de sombra y de muerte. No. Incluso podríamos llegar a morir, porque ese es el destino que tenemos como seres humanos. La palabra de Dios dice en el Salmo 115 que es hermosa a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, porque es victoria. Como dice Pablo, yo prefiero estar con él arriba que estar aquí, pero a ustedes les conviene que yo esté, entonces estoy puesto en aprieto. Entre irme, que yo quiero 100%, y quedarme, me quedo por amor a ustedes, porque ustedes todavía me necesitan, porque todavía ustedes necesitan un ayo, un papá espiritual que les esté guiando. Pablo entendía perfectamente que era 1000 veces mejor estar en gloria que estar en la tierra. Y tenemos el ejemplo de todos los apóstoles. Creo que Juan es el único que murió de viejo. Pero no es que pasó muy suave la vida. Juan fue deportado a la isla de Patmos, una isla cárcel, así como Alcatraz, que era tan seguro que le tiraban ahí en la isla, porque nadie les iba a poder rescatar. Entonces ahí le tiraban en la isla de Patmos, una cárcel tipo Alcatraz. Ahí estuvo, ahí escribió el Apocalipsis. Por eso yo les digo, atiendan este tiempo de dificultad. Es un tiempo en donde tenemos que acercarnos a Dios. Es un tiempo de gloria. Estamos viviendo un tiempo muy especial. Depende de ti cómo vas a pasar este tiempo. ¿Vas a pasar caminando encima de serpientes y escorpiones y le vas a aplastar a los leones? ¿O vas a vivir amargado, triste, deprimido, atemorizado? Depende de ti. Yo creo que es un tiempo para aprovechar la gloria de Dios. Estamos viendo milagros ocurrir día a día, día a día. En tu vida también lo podés ver si abrís los ojos y mirás con la mirada de Jesús. Dice,
Y en el versículo 14, y para terminar, desde el versículo 14 ya no habla el escritor del Salmo 91. Habla Dios, dice, el Señor dice, vamos a ver qué dice el Señor. Rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Dios está declarando que todo aquel que es hijo muy amado va a ser protegido, guardado, cuidado. Dice el 15, cuando me llamen, yo le responderé. ¿Querés que Dios te responda? ¿Crees que Dios te puede responder? Es otra pregunta. Porque tal vez ya hiciste la oración de fe, ya te entregaste a Jesús, pero seguís dudando, seguís temiendo. Y dice en Primera de Juan, es lindo que leas todo la primera carta de Juan, porque trata todo del amor de Dios. Y dice, el que teme no ha conocido el amor de Dios. El que teme no ha conocido. Podés ser hijo de Dios, pero vivir en miseria, vivir como vivía el hijo pródigo, alimentando chanchos, muriéndose de hambre. Era hijo, pero no se enteraba. Tanto es así que él dice que volvió en sí. Volviendo en sí, dice la palabra de Dios, pensó, muchos jornaleros en la casa de mi padre viven mejor que yo. Iré a la casa de mi padre y le diré, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Te sentís jornalero de Dios o te sentís hijo de Dios? Podés ser hijo como el hijo pródigo porque era hijo, pero sentirte jornalero. Si hasta aquí te sentiste jornalero, jornalera, siendo hija, siendo hijo, yo te digo, deja de vivir una vida mediocre. Salí de ese chiquero. No vivas más esa vida mediocre. Dios quiere que vivas como un hijo del rey que eres. Eso no significa ser arrogante, ni tener joyas, ni andar en un Lamborghini o en un Ferrari o en un BMW, ¿verdad? No significa eso, no. Podés tener, tampoco es malo. Pero si no tenés, eso no significa que no sos hijo del rey. Hijo del rey es vivir por encima de los problemas, porque Dios te hace volar sobre los problemas. En medio de la angustia pasás en victoria. Convertís el valle de las lágrimas en fuentes. Esa es la diferencia de uno que se sabe hijo y otro que se siente jornalero. No te sientas más jornalero. Levántate de ese chiquero. Hoy yo te digo, levántate de ese chiquero, deja de lamer tus heridas, deja de llorar y de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué Dios permite esto? Si yo soy su hijo, si yo soy su hija, deja de lamentarte, levántate y anda a la casa de papá porque hay banquete para ti, hay banquete para ti. Deja de dudar de Dios. Deja de dudar del amor que Dios te tiene, porque Dios tiene todo lo bueno, lo grande, lo mejor, lo perfecto para ti. Cuando decidas salir del chiquero y dejar de ser un jornalero y creerle a Dios de que eres hijo muy amado de Él, incondicionalmente, pase lo que pase y venga lo que venga, yo soy hija muy amada de Dios. Y no voy a dudar de su amor, porque Satanás quiere que dudes. Y entonces vas a escuchar al Padre decir, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Hoy el Señor te quiere decir esto a ti. Si eres hijo y eres hija, y si no, todavía nunca hiciste la oración
para entregarte, para recibir a Jesús. Yo te invito que cierres ahí tu ojo, ahí conmigo, y repite después de mí esta oración. Si en tu corazón has entendido y has creído que realmente nunca has confesado a Dios tus pecados, nunca le has pedido a Él que entre y haga morada en ti, hoy yo te pido que cierres tus ojos al otro lado de la cámara, ahí donde estás. No te preocupes de que haya alguien a tu alrededor, es entre vos y Dios, no hay nadie más. Esto no se hace en familia, entre amigos, entre 10, es vos y Dios. Es algo tan personal. Y yo te invito a hacer esta oración. Cierra tu ojo ahí, al otro lado. Señor Jesús, yo hoy reconozco que he pecado contra ti. Soy un esclavo del pecado. Pero hoy yo quiero ser libre de ser esclavo del pecado. Y yo quiero que hagas morada en mi corazón. Yo creo que vos pagaste el precio por mi vida, por mi rescate, por mi salvación. Vos moriste en la cruz por mis pecados y me libraste, me hiciste libre de la esclavitud del pecado. Y hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre y me das el derecho legal de ser hija o hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Si oraste hoy por primera vez esto, yo te cuento, tu nombre ha sido escrito en gloria. Sos parte de la familia. Tenés derecho legal. Perteneces a Dios. El enemigo no te puede tocar. Y yo quiero que, ahora le voy a pedir a Juanjo que venga y quiero cantar nuevamente, ya no soy esclavo del temor. Y que cantes ahí en tu corazón o si querés cantar en voz alta y que ahora entendiendo el valor de decir, yo sé que soy tu hijo y tú eres mi padre y mi padre me ama. Cantes esta música. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh.
rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que Él es mi padre, que yo soy su hijo y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi padre y mi padre me ama. Amén. Por último, y habiendo escuchado esta canción tan tremenda que sella lo que Dios ha estado hablando a tu corazón, yo quiero orar por aquellos que estuvieron siendo jornaleros. Hoy, si te sentiste jornalero, apartado, relegado, entristecido, hambriento, enlutado, hoy el Señor te llama a tomar tu lugar de hijo y de hija. Yo quiero orar por ti. Señor, yo te pido en esta hora por esos corazones que han estado dañados, golpeados, amargados, entristecidos, enlutados, deprimidos, empobrecidos. Señor, que han sentido que tú les has rechazado y que ya no pueden volver a ser hijos. Yo te pido que ahora venga tu unción de sanidad sobre ellos. Venga tu presencia. Tú eres el único que puedes sanar corazones. Tú eres el único que puedes descender como una lluvia fresca y restaurar esos corazones y esas identidades que Satanás ha pisoteado y ha ensuciado y enlodado con porquería de chanchos. Yo te pido ahora, Señor, que desciendas como lluvia y limpies esas vidas. Y ellos se levanten y ahora tú les revistas de vestiduras nuevas, de lino fino, limpio y resplandeciente. Que tú les pongas calzado en los pies, que tú les pongas anillo en el dedo.
que hagas fiesta en los cielos, porque ellos están volviendo a ti ahora. Yo les veo volver, Señor. Yo les veo volver. Vienen, vuelven a ti. Y tú los estás abrazando. Ahora recibe el abrazo del Padre. Ahora recibe el abrazo del Padre. Recibe el abrazo del Padre. Yo solo sé que soy tu hijo y tú eres mi Padre y mi Padre me ama. El abrazo del Padre eterno, ese que consuela todo, ese que sana todo, ese que restaura todo. Aleluya, 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 aleluya. Más, papá, más. Abrazale allá donde está. Abrazale, tú le alcanzas y le abrazas porque tu brazo no se ha cortado. Y en esta noche tú estás trayendo a tu presencia a muchos hijos que se sentían jornaleros. Gracias, Señor, por esta preciosa noche que tú nos has regalado. Gracias por este privilegio de llamarnos hijos e hijas muy amadas de ti, Señor. En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quédate en esta presencia gloriosa que has recibido hoy. En el nombre de Jesús. Amén.